Entonces ahora sí vamos a comenzar. Primero que todo, bueno, los saludo nuevamente a las personas que se han ido incorporando. Mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo en la parte del área de soporte dentro de nuestro sistema Nuestras Noches, con varios ya hemos conversado, así que cordial saludo para todos y para las personas que no me conocen igualmente, sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por la participación. El día de hoy vamos a partir hablando sobre el capital propio tributario. Vamos a ver varias generalidades y nos vamos a enfocar en analizar un poquito el capital propio simplificado. Posteriormente vamos a ver temas de declaraciones juradas. Como les comentaba hace un momento, ya está disponible las nuevas versiones de nuestro software de escritorio, tanto en la versión Access SQL, que es la versión del FT, como en nuestro sistema web. Ya está disponible el año tributario 2023 y el traspaso hacia las declaraciones juradas. Así que después de ver este tema de capital propio tributario, vamos a ver eso también. Vamos a hacer un ejemplo dentro de los sistemas con el traspaso de información hacia las declaraciones juradas para que ustedes lo puedan ya partir entendiendo la mecánica del sistema y lo puedan empezar a utilizar desde el momento en que actualicen el sistema. Como les comentaba anteriormente, desde aquí en adelante les pido que el chat lo puedan utilizar solamente si es que existe algún tipo de inconveniente, si es que me dejan de escuchar, si es que no están viendo de forma correcta la pantalla. En ese caso utilicen el chat porque yo de inmediato voy a revisar lo que ustedes me escriban y voy a corregir cualquier tipo de inconveniente que se pueda dar en la presentación. De lo contrario, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, la vamos a ver al final de la misma presentación. Así que les pido eso para que todo sea bien fluido. Entonces, comenzamos con esta primera presentación. Vamos a activar el puntero láser. Y nos vamos. Partimos entonces hablando del capital propio tributario. Primero que todo, la idea de ver este tema del capital propio tributario es revisar cómo es la confección del cálculo del capital propio y también entender cuál es el impacto que genera en el ciclo de renta. También vamos a ver el método del activo y el patrimonio, lo vamos a ver de pasada porque la idea es que podamos ver con mayor análisis el capital propio simplificado. También vamos a ver un par de ejemplos prácticos realizados en nuestro software contable tributario y la aplicación de cuáles son las configuraciones a realizar para determinar un resultado correcto. En semanas anteriores ya vimos cómo configurar capital propio con el método del activo y el patrimonio. Hoy día vamos a ver cómo funciona en el caso del capital propio simplificado. Primeras definiciones según normas contables que debemos entender para poder generar y aplicar un correcto capital propio tributario. Debemos tener estos tres conceptos totalmente claros, que si bien suenan básicos para nosotros los contadores, debemos siempre tener el repaso y poder entender esto que es tan básico para posteriormente terminar generando el cálculo del capital propio tributario, y vamos a ver por qué. Primero partimos con el activo. Sabemos que es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Después pasamos al concepto del pasivo, que ahí nos dice que es una obligación. En el activo partimos diciendo que es un recurso, en el pasivo partimos diciendo que es una obligación. Obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y posteriormente el concepto de patrimonio, que nos dice que es el interés residual en los activos de una empresa luego de deducir los pasivos. Incluye las inversiones realizadas a los propietarios. Entonces, si nos dice que es el interés residual en los activos de una empresa luego de deducir los pasivos, vamos a entender que la ecuación, que la vamos a ver más adelante, es activo menos pasivo es igual patrimonio. La ley 21.210 nos incorpora una nueva definición del capital propio tributario en el artículo 2, numeral 10. Y nos dice que por capital propio tributario, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa, dicho capital propio se determinará cuando
al total del activo que representa una inversión efectiva, le restemos el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Seguimos avanzando y lo que les comentaba anteriormente, la ecuación de el capital, no del capital propio, del patrimonio de la empresa es activo menos pasivo y eso es igual patrimonio, ecuación básica dentro de las normas contables. Entonces ahí un pequeño ejemplo, si tenemos 1000 de activos, 650 de pasivo, el patrimonio que vamos a tener disponible va a ser de 350. Es importante entender el concepto de patrimonio porque finalmente cuando hablamos de capital propio tributario lo que buscamos son variaciones de nuestro patrimonio dentro de la empresa para así saber el disponible que posteriormente nos va a servir para determinar, por ejemplo, la renta afecta impuesto, el RAI del ejercicio, cuánto es lo que la empresa tiene disponible, por ejemplo, para distribuir entre sus propietarios. Formas de calcular el capital propio tributario. Esto lo vamos a pasar rápido porque lo vimos semanas anteriores. Método del activo, que nos dice que el capital propio se determina restando el total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa. El pasivo exigible, ambos valores tributarios. ¿Cuál es la forma de calcular, la tabla de cálculo? Partimos con el total del activo. A eso le restamos los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, y las cuentas complementarias del activo. Restamos los activos a valor financiero y sumamos los activos a valor tributario. Eso nos va a dar el activo depurado o el capital efectivo, y el capital efectivo le vamos a restar el pasivo exigible. Yo lo pongo acá como capital efectivo porque entiendo que lo conocemos como activo depurado o capital efectivo en el caso del formulario 22. En el formulario 21 aparece como capital efectivo, de repente, no sé si les ha pasado, pero tenemos que ir a las instrucciones del formulario 22 y ver a qué se refiere con el capital efectivo. Es un sinónimo de activo depurado. Entonces, eso menos el pasivo exigible nos va a dar el total del capital propio tributario. Posteriormente, tenemos el método del patrimonio, donde partimos sumando el capital, la reserva, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio, y con esa suma vamos a determinar el total del patrimonio financiero, y a eso vamos a sumar y restar ajustes tributarios. ¿Qué son los ajustes tributarios? Corresponde a todos aquellos reajustes a la renta líquida disponible que no afectan el flujo de efectivo. Y con esos ajustes o generando esa ecuación, debiésemos llegar al capital propio tributario. Ojo que independiente del método que nosotros utilicemos, sea el método del activo o el método del patrimonio, debiésemos llegar al mismo resultado. Entonces, siempre es recomendable, si para ustedes se les hace más cómodo generar el cálculo con el método del activo, hacerlo, pero también tener una segunda opción para poder comparar resultados y ver que cuadre. Si cuadra el resultado, lo más probable es que el capital propio tributario esté bien calculado. Si en uno de los dos no les cuadra, lo más probable es que se esté cometiendo algún error, entonces ahí habría que entrar a analizar y revisar el cálculo que se está generando para estar bien seguro. Yo recomiendo siempre utilizar dos, pero yo siempre también, y sobre todo en empresas que tributan en el 14A actual, en el régimen semi-integrado, o el régimen general 14A, como lo nombra el Servicio de Impuestos Internos, siempre, o lo que yo recomiendo es generar el cálculo, ya sea con el método del activo o el método del patrimonio, y compararlo con el método de comparativo del balance 8 columnas. ¿Por qué comentaba que en la empresa es 14A? Porque ellos están obligados a presentar la EJ 1847, y dentro de la EJ 1847 tenemos esta columna con nombre valores tributarios. Y en la columna valor tributario yo tengo que anotar mis activos y pasivos a valores tributarios, y anotarlos de forma tal que al resultado que lleguemos sea el capital propio tributario. Pero acá tenemos un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, en la columna de pasivos, la estimación de deudores incobrables. Sabemos que eso no es un pasivo exigible, por lo tanto, dentro de los valores tributarios no lo anotamos. Acá debemos seguir la lógica del cálculo del capital propio tributario. Debemos depurar el activo, llevarlo a valor tributario, y acá también se ve reflejado.
por ejemplo, en existencia tenemos un valor del balance de 8 columnas de 598.010 pesos, pero con ajustes tributarios el valor real de esa cuenta debiese ser 602.551. En el método del activo debiésemos haber agregado esa diferencia como un ajuste tributario, y ese es el que finalmente anotamos, pero en este método debemos anotarlo directamente a valor tributario. Y por ejemplo acá en el pasivo también tenemos provisión de obsolescencia. También sabemos que no es un pasivo exigible, por lo tanto en la columna del pasivo tampoco lo anotamos. Diferente con la cuenta proveedores, IVA crédito y acreedores, que sabemos que son un pasivo exigible, por lo tanto sí lo debemos rebajar dentro del cálculo del capital propio tributario, y teniendo el activo depurado anotado con los valores a valor tributario, llegamos, como les comentaba, al resultado de el activo depurado, y a eso le vamos a restar el pasivo exigible, y vamos a llegar al total del capital propio tributario. Eso sí o sí debe estar cuadrado con el método del activo o el método del patrimonio, porque finalmente cuando nosotros determinamos nuestro capital propio tributario de la empresa 14A, eso lo llevamos al recuadro 14, si es que mal no recuerdo, a la razonabilidad del capital propio tributario, y eso posteriormente, eso lo presentamos en abril. La EJ 1847 tenemos plazo hasta junio, pero esta información debe estar cuadrada con la renta, entonces es bien importante que esté todo bien cuadrado. Después tenemos el capital propio simplificado. En el capital propio simplificado, por ahí Verónica me comenta que el audio se corta y vuelve. No sé, que me comenten todos si es que también están teniendo problemas con el audio. Porque si el resto está escuchando bien, quiere decir que Verónica puede tener algún tipo de inconveniente con su conexión a internet. Ahí Elena me dice que escucha bien, pero Patricia se corta a veces. Se escucha bien. Habiendo personas que me están escuchando bien, en general, puede ser que las personas que tienen inconvenientes pueda ser algún problema de internet. Voy a tratar de hacerlo un poquito más lento para que se entienda mejor. Me quedó claro, muchachos. Hasta ahí entonces con el chat, cualquier tipo de inconveniente me vuelven a comentar. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos con el capital propio simplificado. Cuando hablamos de capital propio simplificado debemos tener en cuenta eh, estas dos columnas. Primero, que van a haber conceptos que van a sumar, que van a aumentar el cálculo dentro del capital propio simplificado, y otros que van a disminuir. Pero ¿qué buscamos? Y es un concepto que les mencionaba hace un ratito atrás. Buscamos encontrar variaciones en el patrimonio de la empresa. Si nosotros analizamos esta serie de conceptos, los conceptos que aumentan el capital propio simplificado, tenemos el capital aportado, y los aumentos correspondientes que pudiesen haber, como un aumento de capital que se genere y que se escriture durante un ejercicio. Las bases imponibles positivas, cuando nosotros determinamos nuestro resultado tributario del ejercicio, y ese resultado tributario del ejercicio es positivo, lo vamos a sumar también, es una variación de patrimonio de la empresa. Y las rentas percibidas por participaciones. Si yo tengo un dividendo percibido por una participación en una empresa relacionada, eso también me va a aumentar el valor del patrimonio de mi empresa. En tanto, los conceptos que van a restar, tenemos primero que todo la disminución de capital. También se podría dar, y eso va a ser una disminución de capital, entendemos de inmediato que es una disminución en el patrimonio. Por eso partimos con la ecuación básica: activo menos pasivo patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos la cuenta del capital, por lo tanto, si es que existe alguna disminución, baja mi patrimonio. Las bases imponibles negativas, entendemos que si determinamos
un resultado tributario negativo, ese resultado tributario negativo va a rebajar también el patrimonio de la empresa. Recordemos que si seguimos la lógica contable, cuando nosotros cerramos un año, determinamos el resultado del ejercicio, ese resultado del ejercicio para el año siguiente ya no forma parte del resultado, sino que forma parte del patrimonio, o de si visualizamos un balance general clasificado, el resultado del ejercicio nosotros lo llevamos directamente al patrimonio. Los retiros y distribuciones siguen la misma lógica. Cuando un propietario genera un retiro en la empresa, el retiro es directamente al patrimonio. Y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, y falta el apellido, la colita, que estén pagadas, también generan una disminución de patrimonio. Analicemos un poquito más. El esquema de cálculo que presenta el formulario 22 para el capital propio simplificado, que lo van a encontrar en el recuadro 19, si mal no recuerdo, y 22, no recuerdo si el 22 o el 23 para el capital propio tributario simplificado de las 14 de 8, de la transparencia tributaria, sí en el recuadro 19 de las 14 de 3. El esquema de cálculo es el siguiente, que sigue la lógica que les comentaba anteriormente con estos conceptos que suman y restan. Partimos hablando de capital propio positivo o negativo inicial, o capital aportado. Cuando hablamos de capital propio tributario positivo o negativo inicial, en el código 1445 o 1446 del formulario 22, debemos anotar el capital propio simplificado que resultó determinado en el año anterior. En este caso estamos hablando del año tributario 2023, por lo tanto, el año tributario 2022, o sea, el formulario 22 que presentaron en abril del 2022, deben buscar el código 1545 o 1546. Uno de esos dos códigos se les dio. Si fue positivo el resultado del capital propio simplificado, lo anotaron en el 1545, si fue negativo, en el 1546. Si anotaron un resultado en el 1545, por lo tanto, este año lo deben traspasar al cálculo en el código 1445, capital propio tributario positivo inicial. Cuando hablamos de inicial es porque viene de arrastre del año anterior. Y si fue negativo y lo anotaron en el 1546, este año lo van a anotar en el 1446. Sin corrección monetaria, eso debemos entenderlo también, debemos saberlo. Si es que la empresa inició actividades entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022, en ese caso vamos a anotar capital aportado. En ningún otro caso lo vamos a anotar este año. También es un tema importante, porque si hubo un aumento de capital durante el ejercicio, que se formalizó, eso lo vamos a notar en la línea siguiente, el aumento efectivo de capital, en el código 1375. Entonces ahí siempre me gusta recalcar este primer punto en estas primeras tres líneas de la tabla de cálculo del capital propio simplificado. Vamos a dar datos en el 1445 o en el 1446 o en el 1374. De ninguna forma puede haber en más de estas tres casillas un valor. Después sumamos la base imponible de impuesto de primera categoría determinado al ejercicio, lo que veníamos conversando anteriormente. El incentivo al ahorro, lo vamos a dejar con un asterisco porque más adelante vamos a ver el análisis del incentivo al ahorro. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las rentas percibidas con motivos de participación en otras empresas. Vamos a llegar al primer subtotal. Y luego de tener ese subtotal, vamos a restar el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio, ahí ya tenemos otra validación que tenemos en el formulario 22, y en el cálculo del capital propio simplificado, que vamos a anotar datos en la casilla 1706 o en la 1705, en ningún caso en las dos, hay que tener ojo. Las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afectan que se encuentren pagadas, lo que también les comentaba en la lámina anterior, una disminución dentro del patrimonio, y los retiros y distribuciones del ejercicio afectados a los propietarios. Ahí la pregunta siempre que se repite es con los retiros corregidos o los retiros a monto histórico. Sabemos que en el 14 de 3, en el régimen ProPyme, no aplica corrección monetaria, por lo tanto, van a hacer los retiros a monto histórico.
Entonces, teniendo ya el análisis de todos estos aumentos que se podrían haber dado de patrimonio durante el ejercicio y todas las disminuciones que también se podrían haber producido entre el ejercicio, vamos a llegar a nuestro total, que va a ser el capital propio simplificado. Si es positivo, como comentaba anteriormente, lo anotamos en el código 1545 del formulario 22. Si es negativo, en el 1546. Acá en esta siguiente lámina tenemos un pequeño cuadro de análisis que nos dice que la rebaja que permite la letra E del artículo 14, la letra E del artículo 14 habla del incentivo al ahorro, no debe ser considerada para efecto de la determinación del capital propio tributario, ya que dicho cálculo tiene efecto sobre la determinación de la base imponible, afecta al impuesto de primera categoría. Por lo tanto, se debe agregar al cálculo del capital propio simplificado. Esto se debe que dicho monto no constituye una disminución efectiva del capital propio. ¿Cuál es la lógica de eso? Cuando nosotros determinamos la base imponible, estamos hablando de un régimen ProPyme, un 14 de 3, o un 14 de 8, que es prácticamente igual. Tomamos el total de ingresos, le restamos el total de egresos, y a ese resultado generamos los ajustes por agregados que pudiesen haber por gastos rechazados, y a ese resultado tenemos la opción de poder deducir el 50% con un tope de 5.000 UF. Por lo tanto, el efecto que genera acogerse a la franquicia del 14E es pagar un impuesto de primera categoría menor. Al rebajar la base imponible determinada, como les comento, estamos pagando un valor menor de impuesto de primera categoría, pero esa rebaja que se produce a la base imponible no es una disminución de patrimonio efectiva. Es solamente para efectos de cálculo del impuesto de primera categoría a pagar, pero eso sigue estando dentro de la empresa, por lo tanto sigue siendo patrimonio de la empresa. Por eso es que en el cálculo del capital propio simplificado tenemos la base imponible que ya tiene hecha la rebaja, pero posteriormente sí lo rebajamos de la base imponible. Por lo tanto, para efectos de capital propio la debemos ajustar y agregarla. En cambio, los gastos señalados en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta sí constituyen un agregado a la base imponible, por lo que tributan con el impuesto de primera categoría. Sin embargo, representan también un flujo para la empresa, por lo que se deben deducir en la determinación del capital propio simplificado. Sigue la misma lógica que lo que vimos anteriormente, pero a la inversa. En este caso sí se genera un flujo, una disminución en el patrimonio. Por lo tanto, como se genera un flujo y esta disminución en el patrimonio, se debe deducir del capital propio simplificado. Y el último ejemplo, los retiros, dividendos, remesas realizados por los propietarios para efecto de cálculo de capital propio simplificado deben deducirse. Por lo mismo que veníamos comentando anteriormente. Se genera un flujo efectivo, se genera una disminución en el patrimonio, por lo tanto, se deben deducir en el cálculo del capital propio simplificado. Esos conceptos son los que principalmente debemos tener en la cabeza, debemos tener en consideración al momento de analizar y generar el cálculo del capital propio tributario simplificado. Perfecto, ahora como les comentaba, vamos a ver una segunda presentación cortita, que es acerca de las declaraciones juradas. Declaraciones juradas del año tributario 2023. Les comentaba anteriormente que ya está disponible la actualización, la pueden solicitar, por lo tanto, quiero que veamos esta parte para que veamos un ejemplo posteriormente en el sistema. Vamos a ir rapidito con esta parte igual. La idea es que podamos analizar las diferentes declaraciones juradas que deben presentar tanto la letra A y la letra D del artículo 14, 14A y 14 de 3 y de 8, semi-integrado, régimen general ProPyme y el transparencia tributaria. Así que vamos avanzando. Debemos entender que desde el 1 de enero del 2020 tenemos unos nuevos regímenes, que ya no son tan nuevos, pero que
esta obligación de generar algunas declaraciones juradas. El régimen de renta semi-integral, el 14A, el régimen general ProPyme, el 14D número 3, y el régimen de transparencia tributaria, el 14D número 8. En el régimen de renta semi-integrada, en el 14A, es un sistema por defecto para empresas con ingresos que superan las 75.000 UF. La tributación de la empresa es en base de vengada a través de la confección de la renta líquida imponible. El impuesto de primera categoría es de un 27%. Los propietarios tienen un derecho a la utilización del impuesto de primera categoría como crédito en un 100%, pero con una obligación de restitución del 35%. Por lo tanto, lo que pueden utilizar del impuesto de primera categoría pagado por la empresa finalmente es un 65% como crédito. La tributación de los propietarios es en base a los retiros. Si no se generan retiros, no se les traspasa algún monto para el impuesto global complementario. Si generan retiro, sí van a aumentar la base imponible del socio. Y deben controlar el RAP. Bueno, ahí debiese partir con el RAI. El RAI, el RAP, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT en el registro de renta empresarial. Y deben presentar la EJ 1847, 1926 y 1948. Vamos a ver posteriormente de qué se trata cada uno de esas DJs. Me dicen que se sigue cortando el audio. Denme un minutito para ver qué puedo hacer por acá. Les pido un minuto. Quiero solucionar ese tema con el audio para que podamos seguir. Ahora necesito que me confirmen, me siguen escuchando bien. Veamos si ahora me escuchan mejor. Me cambié de entrada del micrófono, así que veamos si es que se puede escuchar mejor ahora. Me dicen que sí, sí, perfecto. No era un tema de conexión, pero sí me cambié de entrada del micrófono y al parecer ahora se escucha mejor. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias a las personas que confirman. Y bueno, perfecto, perfecto. Ahora sí seguimos entonces. Muchas gracias, como les comento, a las personas que confirmaron y que lo alertaron. Seguimos entonces, estamos en el régimen de semi-integrada. Vamos a avanzar. Entonces, con el régimen de semi-integrada terminamos. Lo importante de acá es que pagan impuestos de primera categoría de un 27%, que los propietarios pueden utilizar un crédito del 65%, o sea, deben restituir 35% del 100%, por lo tanto, lo que pueden utilizar es 65% el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Los retiros tributan, los propietarios tributan en base a retiros y deben presentar la DJ 1847, 1926 y 1948. En el caso del régimen general ProPyme, pueden optar entre contabilidad completa o contabilidad simplificada. La tributación de la empresa en base percibida, ingresos menos egresos. Son pymes, las empresas que no excedan las 75.000 UF como promedio de ingresos en los últimos 3 años. La tributación de los dueños en base percibida, la tasa de impuesto de primera categoría al 25%, pero por artículo transitorio estamos pagando 10%. Este va a ser el último, en teoría, el último año que se va a pagar el 10% de impuesto de primera categoría, y la utilización del crédito es de un 100% sin obligación de restitución. O sea que eso quiere decir que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, los socios lo van a poder utilizar de forma íntegra como crédito al momento de generar retiros. Deben controlar el RAI, el REX y el SAC, están excluidos de llevar el control de el DEDAN, porque también tienen la particularidad de llevar
un registro de depreciación instantánea para efectos tributarios y presentan la declaración jurada 1948. Y vamos a terminar con el último régimen, que es el régimen de transparencia tributaria, el último de los tres principales. Sabemos que existen más como la renta presunta, pero entre los principales que estamos analizando tenemos el régimen de transparencia tributaria, el 14B número 8, que está liberada de llevar contabilidad completa, liberada del pago de impuestos de primera categoría. La determinación de la base imponible es igual que el 14B3, ingreso menos egreso, y la tributación del dueño es en base atribuida. Solo pueden acogerse cuando sus propietarios sean contribuyentes de impuestos finales y presentar la declaración jurada 1947. El dato clave en este régimen es que está liberada del pago de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, lo que se determine como base imponible finalmente va a tributar con global complementario en la presentación de la renta de los socios. ¿Y de dónde encontramos ese dato? Primero en la base imponible y posteriormente en la DJ 1947, donde se le atribuye ese resultado positivo a cada uno de los socios, los propietarios. Entonces, vimos esto, que son los regímenes vigentes. Nos vamos a saltar esta parte porque quiero que lleguemos acá. Primero tenemos la DJ 1847, el balance 8 columnas, que debe ser presentada por las empresas que se encuentren en el régimen 14A. Eso lo tenemos claro. Tenemos también la DJ 1879, que es de retenciones. La deben presentar todos aquellos contribuyentes que declaren retenciones relacionadas a boletas de honorarios que pudiesen haber recibido por prestaciones de servicios profesionales durante el año, independiente del régimen. Lo mismo que la DJ 1887, la DJ de sueldos, que la deben presentar todos aquellos contribuyentes tengan contratados a personal dentro de su empresa, a las personas que se les paga un sueldo. La 1926, que la deben presentar los contribuyentes acogidos al régimen 14A y deben declarar en ella la renta líquida disponible. También es súper importante esta DJ en el caso de cuadratura, ya que la DJ 1926 debe cuadrar con el recuadro 12 del formulario 22. Como les digo, es bien importante la DJ 1926 y es bien extensa en instrucciones de llenado también, así que también me interesa que lo podamos ver en el sistema, que se simplifica bastante la presentación de esta DJ. La 1947, que es la atribución de la base imponible a los propietarios de el régimen 14D número 8, debemos entender que esta DJ la presentan solamente los contribuyentes acogidos al régimen de transparencia tributaria, y lo recalco porque en algún momento me han consultado por esta DJ en un 14D número 3 y claramente esa persona estaba no estaba bien claro de lo que necesitaba presentar. Y la DJ 1948, que la deben presentar tanto los contribuyentes acogidos al régimen 14A como los 14D número 3, que soportan retiro, efectúan remesa o distribuyen dividendos durante el año comercial anterior. La DJ 1948, lo que les comento siempre es que están obligados a presentarla todos aquellos que tengan retiro durante el ejercicio, pero si es que no hay retiros, por ejemplo, no va a estar obligado a presentar esta DJ las IRL, ni los empresarios individuales. Los que están obligados a presentarla cuando no existen retiros son las sociedades anónimas abiertas, bueno, las sociedades anónimas en general, las sociedades por acciones y las encomendidas por acciones, porque ahí deben presentar los datos de los propietarios con las acciones suscritas. Insisto, si son empresario individual o una IRL, no están obligados a presentarla si es que no existen retiros. Y vamos a terminar con las fechas de vencimiento de las DJ. 1847, el balance 8 columnas que representan las empresas 14A, vence el 30 de junio. La 1879 y 1887, retenciones y sueldos, tiene como fecha de vencimiento el 28 de marzo. La DJ 1926 sobre la renta líquida imponible de los 14A vence el 30 de junio. La 1947, la atribución de la base imponible de los 14 de número 8, vence el 30 de marzo. Y la DJ de retiros 1948 tiene como vencimiento el 14 de marzo para la empresa, para la sociedad anónima, el 27 de marzo para
sociedades de personas, el 30 de marzo para sociedades de personas constituidas por personas naturales, y junto al formulario 22, empresarios individuales. Entonces, eso es con respecto a la parte teórica. Ahora vamos a ir a nuestro sistema. Vamos a presentar entonces nuestro sistema de contabilidad. Me voy a ordenar un poquito por acá. Y vamos a partir viendo lo primero que vimos, que fue el capital propio dentro de una empresa 14D número 3. Este tema, como les comentaba, en general es bastante sencillo de utilizar dentro del sistema también, porque hablamos que son variaciones de patrimonio, aumentos y disminuciones, por lo tanto es un tema de análisis y de traspaso de información. En una empresa 14D3 ya sabemos que debemos generar el cálculo de la base imponible. Por lo tanto, en la base imponible determinada, me faltó acá. Bueno, no tengo, le voy a agregar un dato acá, 270, para que lo veamos posteriormente. Sabemos que el resultado positivo de la base imponible, nosotros la debemos traspasar aumentando el capital propio tributario simplificado. Por lo tanto, este resultado, al momento de ir al menú módulo tributario y al capital propio simplificado, se va a traspasar de forma automática. Otro dato que se va a traspasar de forma automática van a ser las partidas del inciso segundo, los retiros y distribuciones afectados por los propietarios. Hay un punto importante que se debe entender en el sistema de escritorio y entender dónde deben ingresar los retiros. Los retiros, ustedes los van a poder asignar en el módulo tributario, en renta líquida imponible y en mantención de propietarios. Aquí vamos a arrojar 10, 10. Y entonces vamos a traer los retiros de los propietarios. Por ejemplo, al ustedes ingresar a los socios de la empresa, van a poder asignarle una cuenta de retiro, una cuenta contable donde van a contabilizar los retiros. De forma que al momento de pinchar acá donde dice retiros del propietario, darle la opción sí, y el sistema va a traer los retiros efectuados por el propietario durante el ejercicio. Vamos nuevamente, y ahí el sistema trae entonces los retiros para cada uno de los propietarios. Esa información posteriormente se va a traspasar a el capital propio simplificado. Aquí vemos que se traspasó. Otro punto que dijimos que se debía traspasar son las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afectas que se encuentren pagadas. Eso afecta al resultado del ejercicio, la base imponible. Por lo tanto, cuando vamos a la base imponible, lo voy a decir que no porque esto lo ingresé manual. Vamos a las partidas que se refieren al inciso primero y inciso segundo del artículo 21 afectas. Vamos a agregar un monto X. Y el sistema, bueno, primero que todo genera, lo deduce porque es un flujo que se generó, pero posteriormente hay que agregarlo porque es un gasto que no está aceptado. Por lo tanto, esta partida que se agregó, posteriormente afecta al capital propio simplificado. Y vemos que se traspasa hacia ese cálculo. Y el último punto que se traspasa es el incentivo al ahorro. El incentivo al ahorro también afecta a la base imponible. ¿Y cómo lo vamos a activar? Desde acá arriba. Dice, se acoge el incentivo al ahorro, nosotros lo tiqueamos, y el sistema genera el cálculo de forma automática. El cuadro de cálculo lo podemos revisar, donde partimos con la base imponible antes del incentivo al ahorro, encontramos los retiros del ejercicio de monto histórico, los gastos rechazados no afectan al artículo 21, y llegamos a la deducción del incentivo al ahorro con un tope de 5.000 UF. Entonces, ese dato posteriormente, el sistema también lo va a traspasar al capital propio simplificado. Acá vemos que se traspasó. Ya analizamos por qué se debe sumar. Es un flujo, no es un flujo efectivo que rebaja la base imponible, por lo tanto, lo debemos agregar. Esos son los datos que el sistema va arrastrando de cálculos anteriores que afectan principalmente
la base imponible. El capital propio tributario positivo inicial lo traemos del formulario 22 del año anterior, así que eso habría que complementarlo. Si es que hay un capital aportado durante el ejercicio, o si es una empresa que empezó el ejercicio en el 2022, tendríamos que agregar ese dato en esa línea. Si hubiese un aumento efectivo de capital, lo podemos agregar también dentro de este recuadro. Entonces lo que quiero que quede claro es que el sistema tiene esa metodología de trabajo. Traspasos de información, pero que igualmente se puede complementar para generar el cálculo completo. Esta información posteriormente se va a traspasar al RAI y posteriormente se va a traspasar también al formulario 22. Así que es importante que lo puedan entender. Entonces, eso con respecto a el cálculo del capital propio simplificado. Es bastante... el sistema simplifica bastante la tabla de cálculo. Tiene esta opción de traspaso y es una secuencia de trabajo que parte con el impuesto, perdón, con la determinación de la base imponible. Así que ya teniendo la base imponible generada, vamos a ver que vamos a tener una gran parte del trabajo avanzado hacia adelante. Lo otro que les comenté que quería que podamos revisar en esta versión es el traspaso de las declaraciones juradas que tiene el sistema. Por ejemplo, quiero ver acá, me parece que tengo retenciones. Sí. Entonces, al tener ingresados boletas de honorarios dentro de el sistema contable, recordemos que para ingresar una boleta debemos ir a libros auxiliares, retenciones, ingreso de honorario, en el caso que quisiéramos utilizar la opción de ingresar la boleta de honorarios de forma manual, y el importador de honorarios si es que quisiéramos utilizarlo de forma masiva. Si tenemos varias boletas durante el mes, nosotros le entregamos un formato Excel, un importador, donde ustedes copian y pegan información que traen del Servicio de Impuestos Internos y cargan la boleta de honorario al sistema. Esa boleta de honorario van a alimentar el auxiliar de honorario, el auxiliar de retenciones, y posteriormente, además de generarse la centralización contable, se va a traspasar al formulario de la declaración jurada 1879. ¿Cómo vamos a generar esa DJ? Vamos a ir a la opción módulo tributario, declaraciones juradas. Ya está disponible, como les comentaba, la actualización con el año tributario 2023. Ustedes van a ir a esta pantalla, van a seleccionar año tributario 2023, y en este caso sería la DJ 1879. El sistema le va a entregar en ese apartado un mensaje que dice que los honorarios fueron traspasados correctamente, y se va a abrir nuestra página, plataformatributaria.cl. Y dentro de esa página va a estar el traspaso de información de la DJ para que ustedes la puedan generar. Eso lo vamos a ir acá. Ahí. De esta forma se traspasa la DJ 1879 a nuestra plataforma. Si ustedes le dan a la opción del lápiz que aparece en la sección B, en la sección A se traspasan los datos generales de la empresa, y en la sección B el detalle de los honorarios, van a poder revisar cada una de las partidas calculadas. Es importante también entender que si nosotros liberamos hasta esta fecha las declaraciones juradas es porque nos demora un poquito, o no es que no hayamos demorado, pero estábamos implementando, por ejemplo, los factores de actualización. Ya están todos los factores de actualización en la página, por lo tanto, al momento que ustedes traspasen una DJ de honorarios, se va a actualizar el honorario, y también se va a actualizar el monto del 3% del préstamo en la tasa cero, que también debe informarse actualizado. Acá en la plataforma tributaria, ustedes cuando revisen todos los datos de la DJ, van a poder generar el archivo a través de la opción generar archivo, que es el que tiene el icono del TXT. Van a poder generar una original, una rectificatoria o una anulatoria, y luego darle a la opción generar. Van a poder descargar un archivo para poder enviarlo al Servicio de Impuestos Internos. Vamos a volver al sistema porque quiero que veamos un par de DJ más. En Empresas 14A vamos a ir a renta líquida imponible. Vamos a ver por acá que tenemos una renta líquida imponible con el resultado según balance, con agregados,
y tenemos la deducción en este caso de la rebaja de la renta líquida imponible del 50% del 14E. Anteriormente les comenté que en el caso de las 14A, en el caso de la J1926 en particular, tiene varios conceptos que homologar, pero el sistema lo hace de forma automática. Lo vamos a ver ahora. Ya teniendo la renta líquida imponible ingresada en el sistema, vamos al módulo tributario, vamos a las DJ nuevamente, en el año tributario 2023, y ahora vamos a hacer el traspaso de la renta líquida imponible, de la 1926. Le damos la opción sí entonces, y revisamos nuevamente. En la sección A se traspasan los datos del contribuyente, que ya están ingresados en el sistema. Se debe ingresar el folio de la pérdida tributaria inicio o el folio de la RLI o pérdida tributaria final. Eso quiere decir que en algún momento esta renta líquida imponible se debe imprimir en hoja foliada y el folio que está en esa hoja se debe ingresar dentro de la EJ. Pero acá podemos ver que el sistema traspasa todas las partidas que componen la renta líquida imponible. El resultado según balance, acá hay alguna multa, el impuesto de primera categoría, gasto incurrido en el supermercado. Y el incentivo al ahorro. Si nosotros le damos a cualquiera de estas líneas, al lapicito que aparece para editar, vamos a ver que está la homologación de el ID de cuentas según clasificador de cuentas. Y esto, si ustedes hacen la DJ de forma manual, se van a dar cuenta que es un listado muy extenso, muy complicado poder generar la homologación. Es muy tedioso, cuesta mucho, como les comento, llegar a la homologación correcta, y esto el sistema ya lo tiene canalizado, lo tiene hecho de forma automatizada. Por lo tanto, ahí, si es que ustedes necesitan generar esta DJ 1926, van a ahorrar bastante tiempo con esta DJ. En la sección D va a estar el cuadro resumen, ahí van a poder revisar que el resultado esté correcto, y lo van a trabajar de la misma forma que todas las declaraciones juradas. Le damos la opción generar DJ, en este caso le damos original, le damos la opción generar, y luego de eso van a poder descargar el archivo en la opción módulo tributario, en archivos y estado de generación de TXT. Ahí ustedes van a tener el listado de J realizados con la empresa en particular, van a poder seleccionar la que quieran enviar a la página del Servicio de Impuestos Internos y le van a dar la opción empaquetar. Se va a generar la descarga de un archivo comprimido, un zip, y ese archivo va a ser el que ustedes van a poder enviar o van a poder cargar en la página del Servicio de Impuestos Internos. Cuando ustedes van a dar la declaración jurada, a declarar la DJ, el Servicio de Impuestos Internos hace la consulta de por qué método están generando la declaración. Ahí deben seleccionar la opción casa de software y cargar ese archivo que descargaron. Con eso van a tener el certificado. Volvamos al sistema entonces. Otra DJ que me interesa que podamos ver es la del balance, la del balance 8 columnas, la 1847. Ahí vamos a ir nuevamente al año tributario 2023. Y esta es la única que tiene una configuración previa. Al posicionarnos nosotros en el balance 8 columnas, vamos a la opción configuración de cuentas, y aquí se debe homologar el plan de cuentas que tienen dentro del sistema con la clasificación de las cuentas que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Así que ahí sí que hay que generar esa clasificación. El sistema tiene una configuración sugerida para las cuentas que se crean por defecto en el plan de cuentas. Y importante que si ustedes trabajan con el mismo plan de cuenta para varias empresas, ustedes pueden generar la clasificación en una sola y posteriormente ir a buscar en esa empresa donde tengan la clasificación realizada y copiarla a la nueva que vayan a generar. Así que también es un punto importante para ahorrarse tiempo en estar clasificando las cuentas. Entonces, teniendo esa clasificación, vamos a la opción del balance 8 columnas y le damos la opción generar declaración. La misma mecánica que veníamos conversando anteriormente. Se traspasa la información a nuestra página, plataformatributaria.cl, y desde acá van a poder revisar primero que todo el balance completo,
Y acá hay un punto importante, porque si nosotros le damos al botón editar, acá encontramos el valor tributario. En las cuentas de activo y en las cuentas de patrimonio es un dato a complementar y que debemos entender en la generación de esta DJ. Dijimos en la parte práctica, perdón, en la parte teórica, que ese resultado de la columna valor tributario debe reflejar el activo depurado y el pasivo exigible, porque se va a generar una sumatoria y esa sumatoria debe calzar, debe cuadrar con lo presentado en el capital propio tributario. Y la última DJ que vamos a ver por hoy en el sistema va a ser la 1947. La DJ 1947 la presentan aquellos contribuyentes que están acogidos al régimen del 14 de 8. Un minuto, entonces vamos al sistema nuevamente. Por lo tanto, contribuyente acogido al régimen 14 de 8, en el sistema lo primero que se debe configurar es la mantención de los propietarios, deben estar creados los socios y deben estar indicados los retiros que pudieron haber efectuado durante el ejercicio, y debe estar completa la base imponible. Teniendo la base imponible, que acá por ejemplo tiene, no, esto no me sirve, pero está bien, base imponible. Esa base imponible se debe atribuir a los propietarios y se va a atribuir en la DJ. Entonces vamos a la declaración jurada, año tributario 2023, y vamos a la DJ 1947. Nuevamente sigue la misma mecánica, traspasa la información a nuestra página y desde ahí van a poder generar el archivo para enviarlo a la página o declararlo en el servicio de impuestos internos. Como siempre, sección A con los datos del contribuyente ingresados en el sistema ya de escritorio, y en la sección B la atribución a cada uno de los propietarios. Si es que alguno hubiese tenido algún retiro ingresado, también se declara en esta DJ, y también se puede complementar, y acá hay que tener harto ojo en la DJ 1947, porque puede haber un PPM puesto a disposición de los propietarios, y eso ustedes lo van a poder complementar a través del lapicito, lo van a pinchar en la opción editar, y ahí van a poder ingresar ese PPM puesto a disposición de los socios. Importante ese punto, porque posteriormente ese dato se traspasa al formulario 22 de los propietarios, y es un crédito para ellos, así que es para tener un impuesto menor por pagar. Pero en todas nuestras declaraciones juradas está la opción de complementar información, editar. Por regla general no se utiliza tanto porque ya tenemos la base dentro del sistema, ya está ingresado anteriormente, por lo tanto, por regla general, la DJ se traspasa, se revisa, se verifica que esté todo bien, se genera el archivo y luego de descargarlo se envía a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Hasta ahí vamos a ver los ejemplos del día de hoy. Ahora sí abro el módulo de preguntas, comentarios. Anduvimos bien con el horario, pudimos utilizar completo el horario con la presentación, así que ahora los leo. Alicia me consultaba, uno decía en qué carpeta lo deja. Bueno, por regla general, las descargas de su navegador quedan en la carpeta de descarga, pero usted ahí lo puede copiar a cualquier ubicación de su equipo. Alejandra me hizo una consulta que es bien interesante hace un rato, y es en el caso de los retiros de las 14D3, el crédito del 100% hasta el impuesto del año solamente, porque al retirar utilidades antiguas tendrían que restituir el 35%. No necesariamente, ellos depende
Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el registro de renta empresarial. Pero el registro de renta empresarial, en las columnas del SAC, se deben imputar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha y pueden estar en las columnas con obligación de restitución o sin obligación de restitución, y va a depender de dónde esté asignando ese crédito. Pero es un tema bien que se debe revisar al momento de generar el registro de renta empresarial. Insisto, las columnas o los montos que hayan de crédito que se anotan en el SAC se deben asignar de izquierda a derecha. Así que ahí va a depender de qué columna está rebajando crédito, de qué columna está utilizando crédito para ver el tratamiento que se va a generar. Verónica me consulta si para ingresar a la página y ver el curso hay que tener alguna clave especial. No, Verónica, esos quedan para todos disponibles. Solamente le va a pedir su correo electrónico, así que, pero es para tener el dato suyo que ingresó a verlo. No va a necesitar ninguna clave. Lo va a poder revisar Verónica. Alicia me pregunta, ¿los D8 están obligados a retirar toda la base imponible positiva o pueden retirar menos o nada? El tema del retiro es independiente. Ellos van a tributar por el total de la base imponible positiva. Si retiran o no, todo es decisión de los propietarios. Exactamente. Miguel después hace ese alcance, que la DJ 1947, los retiros son solamente informativos, exactamente. Lo que tributa va a ser el resultado positivo de la base imponible.